Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde la página de Contigo desde el Corazón. Les doy a todos la bienvenida. Me da mucho gusto presentarles hoy a este panel, en este conversatorio. Hoy es un formato diferente. No es entrevista, es un conversatorio. Y bueno, quiero agradecer primero a la doctora Gloria Domínguez por la invitación para poder moderar este conversatorio del día de hoy, en el que vamos a hablar de adopción homoparental en México. Y quiero presentarles a los expertos que van a participar en este conversatorio. Tenemos a la doctora Gloria Domínguez Aguirre. Gloria es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac del Mayab, maestra en Terapia Familiar por la Universidad Anáhuac también del Mayab y licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana. Es presidenta de la Academia de Psicología Clínica y responsable del programa de emprendedores en la licenciatura de Psicología. Profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, adscrita a la Coordinación en Psicología de la División Académica de Ciencias de la Salud. Perfil deseable de PRODEP desde 2012 y miembro del Sistema Estatal de Investigadores desde 2013. Psicoterapeuta familiar y de pareja desde 2005. Tiene una línea de investigación que es en salud mental en familias adoptivas y es administradora de la página Familias Sin Cigüeña. Bienvenida, Gloria. Gracias, buenas tardes. Les quiero presentar también a la maestra Adelina Trujillo Landa. Adelina es licenciada en Sociología por la Universidad Veracruzana, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, próximo grado en doctorado en Administración Pública, estudios de especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Defensoría Social por parte de la Universidad Veracruzana, diplomado en Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género por el Colegio de México, diplomado en Asistencia Social por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado de actualización en materia de divorcio por el Instituto Nacional de Posgrados en Derecho, diplomado sobre cultura de paz por parte del Sistema DIF Nacional. De 2010 a 2016, Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal Veracruz. De 2017 a la fecha, Directora General de MAIPA, Familias Felices, AC. Muy bienvenida, Adelina. Gracias, maestra. Es un placer poder compartir con todas ustedes este espacio y con Roberto, por supuesto. Muchas gracias. Y también les quiero presentar, no sé si ya se oye mejor, les quiero presentar al doctor Roberto Carlos González. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Psicología Clínica por la Antioch University de Los Ángeles, con especializaciones en terapia de parejas y familias, psicología LGBT, doctorado en Psicología por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, y es miembro de la American Psychological Association en Estados Unidos, y sus líneas de investigación y atención profesional son de multiculturalidad, grupos vulnerables, ética y competencias profesionales, personas LGBTI, racismo y actitudes y prejuicios hacia grupos diversos. Bienvenido, Roberto. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Y bueno, les quiero dar algunos datos sobre la adopción homoparental en México como introducción. La adopción es una forma de restituirle el derecho a un niño de tener una familia. Eso es lo que es la adopción. El 16 de agosto de 2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió avalar como legales a los matrimonios del mismo sexo, permitiendo en consecuencia que estos nuevos matrimonios adopten a un menor. 16 estados de la República permiten a la fecha la adopción homoparental, iniciando la Ciudad de México en 2010, y están también Coahuila, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Querétaro, Puebla, Chiapas, Nayarit, Aguascalientes, Hidalgo y San Luis Potosí. En junio de 2019, a partir de junio de 2019, cualquier certificado de idoneidad es válido en cualquier estado de la República. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2016,
expresa que la idoneidad de las personas para ser consideradas respecto a la adopción debe atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al menor de edad para incluirlo en una familia. El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia también menciona que estudios de varias instituciones indican que no existen diferencias significativas en la crianza con padres del mismo sexo y heterosexuales. Por lo tanto, en el proceso de adopción se realizan pruebas y exámenes a las parejas por igual. Entonces, Adelina, quisiéramos empezar contigo. Con toda esta experiencia que tienes como Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el sistema DIF estatal de Veracruz, ¿qué nos puedes decir sobre el proceso legal, cómo lo viven las parejas adoptivas homoparentales y si hay retos a los que se enfrentan con el sistema jurídico? Con mucho gusto iniciamos y primero que nada darles las gracias por la maravillosa oportunidad de platicar sobre estos temas que para muchos significan escándalo, que para mucha parte de la sociedad significa no aceptación y bueno, este es el mundo actual. Esta es la realidad que vivimos y tenemos que reconocer que ante todo hay derechos humanos fundamentales, derechos universales. Entonces, ¿cómo lo viven las parejas homoparentales para un proceso de adopción? Pues la viven ya doblemente difícil porque el obstáculo a veces no solo es legal. Cuando se supera lo legal, de todas maneras permanece el rechazo y la postura social. Entonces, creo que es una doble dificultad para este tipo de personas, porque son personas desde el principio fundamental del derecho pro persona como derecho humano, como derecho universal. Lo tiene un poco más complicada, decíamos, una, porque si la parte legal no lo permite o porque si la parte social es un rechazo significativo también. Entonces, bueno, en mi experiencia, por supuesto que puedo comentar que en casi 300 procesos de adopción que me permitió a mí la ley de Veracruz llevar procesos de adopción, en esos casi 300 procesos que hicimos, en los cuales pude asistir a las 300 audiencias en los juzgados, quiero que sepan que, bueno, el 35% de esos procesos fueron de personas solteras. Me refiero a mujeres, por supuesto, porque no hubo hombres, solteros que fueran a querer adoptar. Hubo gran cantidad de mujeres en estos procesos. Nadie nos dice, vamos, no les preguntábamos si eran mujeres solteras porque eran lesbianas, ellas iban a solicitar porque eran mujeres solteras nada más. Entonces iniciaban un proceso de adopción como cualquier pareja, si iba una pareja, entonces inician un proceso de adopción ellas como mujeres solteras y se permite. Al final casi de la administración que me tocó presidir, hubo 3 solicitudes de personas, de hombres solteros o de hombres en pareja, porque en Veracruz no están casados, en Veracruz la ley no prohíbe que las parejas homoparentales puedan ir a solicitar, no lo prohíbe, por lo tanto lo permite. No es tan específica, pero no está prohibido. Entonces, lo que la ley no te prohíbe está permitido. Hubo 3 parejas que se acercaron a hacer su solicitud. Las 3 eran perfectamente viables. Hicieron las 8 pruebas psicológicas de entrada que se aplican y las pasaron. Entonces, se quedó en la administración que yo termino, se quedaron como parejas aptas y viables. En el seguimiento que yo conozco no fueron afortunados en poder adoptar, pero tú te das cuenta que pueden ser perfectamente viables, son seres humanos, son personas, aprobaron 8 pruebas, pasaron no más, pero tampoco menos que lo que puede hacer una familia, digamos, normal. Creo que lo primero que tenemos que dejar también bien claro, Gina, es que creemos
que solamente la adopción está hecha para cierto grupo de personas, que creemos en México, que creemos, es universal, no es exclusivo de nuestro país, que creemos que solo existe un tipo de familia. Y no es verdad, la verdad es esta, la verdad es la realidad, y tenemos que aceptar que no hay un tipo, que hay toda una tipología de familias en el contexto nacional y en el contexto internacional, de personas que ya no se casan, o de personas que deciden ya no tener hijos, o de personas que desean solamente vivir en convivencia con otra persona, que desean vivir solas, que son familias extensas, que son familias, o sea, toda esa tipología que no reconoce ni el derecho ni la sociedad, pues dificulta que podamos a tener pues la familiaridad con que cualquier persona puede significar una familia homoparental, una familia bisexual, una familia extensa, una familia nuclear, una familia común y corriente. Entonces, me parece que nos falta caminar aún en este trayecto para ir aprendiendo y para ir conformando una sociedad más justa, equilibrada, inclusiva, porque el hablar de este tema no me parece que tenga que ser solamente de personas abiertas o de personas que tienen, no sé, significa para ellas diferente las personas que son parejas homoparentales. Creo que este espacio de discusión, de debate, de revisión, tiene que ver con personas que reconocemos a los demás con derechos humanos, solamente. Yo hasta aquí comentaría lo que me indicas, y si quieres seguimos platicando. Muchas gracias, Adelina. Así es, hay muchos tipos de familia y este es un tipo de familia, ¿no?, del que estamos hablando el día de hoy. Gloria, me gustaría preguntarte, tu línea de investigación es la salud mental en las familias adoptivas. ¿Qué nos puedes decir con base en tus investigaciones sobre el proceso emocional que se vive en las familias homoparentales a lo largo del proceso de adopción? Y una vez conformados como familia, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan? Ok, quiero retomar lo que acaba de decir Adelina en términos de esta creencia de que la adopción es para cierto grupo de personas. Coincido con Adelina totalmente, y creo que en ese mismo sentido, esta creencia social pues permea de alguna forma a las personas homosexuales que aspiran a constituirse como familia. Creo que de algunos años para acá estamos teniendo una gran apertura con respecto a que se considera que las personas homosexuales pueden casarse, establecerse en una relación de pareja válida, estable, de tiempo, que perdure y demás, y también convertirse en familia. Antes me parece, o sea, no sé de cuánto tiempo, pero a lo mejor hace quizá 20 años, creo que Roberto podría hablar mucho más del tema, pero la consideración de las personas homosexuales de sus propios vínculos era de muy poco tiempo, ¿no? De vínculos pasajeros, de vínculos clandestinos, de vínculos vividos en lo escondidito, sin esa trascendencia que da el establecerse como familia. Entonces, con respecto a eso, me parece que una de las cosas importantes que se tienen que mencionar con respecto a la vivencia de la paternidad o de la maternidad es que esto no necesariamente es una meta desde que la persona se traza o asume su propia orientación sexual, precisamente por eso mismo, ¿no? A lo mejor algunas personas sí se quedan con esta idea si no tienen la capacidad la capacidad o los recursos para revisar si es cierto eso que se dice de que te vas a quedar solo o sola. Las personas como tú, es decir, homosexuales, no se casan, no son felices y demás. Si una persona no tiene, digamos, como recursos para poder desmitificar y ampliar su perspectiva con respecto a ese, pues finalmente no van a poder procesar y no van a poder avanzar en el establecimiento de un ciclo vital de la familia. En este caso creo que primero tiene que ver con eso, con el afianzamiento de la pareja, y después, más adelante, constituirse como una familia. A diferencia de aquellas familias, de las parejas heterosexuales, en las que a veces el concepto de familia se empieza
con la llegada del hijo no planeado, con un embarazo no planeado, porque ya llegó y pues ya tenemos que hacernos cargo de esto. A diferencia de eso, las familias y las parejas homosexuales o lesbomarental maternales lo piensan muy bien, justamente porque no es una condición biológica, ¿no? Entonces tienen que pensar de qué manera se puede dar, y aquí podemos hacer una diferenciación en cuanto a cuáles son las posibilidades que tienen las parejas femeninas y las parejas masculinas. Las parejas femeninas pueden optar por la adopción, que aún, o sea, de acuerdo a lo que dice Adelina, pues creo que no está como tan difundido, desgraciadamente, y por suerte tenemos este espacio para poder hablar del tema. Y otra opción a la que pueden recurrir ellas es a la inseminación artificial, ¿no? Es decir, al apoyo médico para poder realizar a la reproducción asistida, ¿no? Para poder tener un hijo. Y en el caso de los hombres, de las parejas masculinas, las opciones para ellos son la adopción o bien la subrogación de vientre, que también se ha visto en términos legales y en términos psicológicos, pues bastante analizado por todas las repercusiones que puede tener para la mujer gestante, ¿no? Y no se considera de una forma como, digamos, como un abordaje muy ético, que digamos. Pero ese es, ahora sí que otro tema. Entonces, en este caso, la paternidad o la maternidad se tiene que llegar de una manera bien pensada. Platicando con un amigo hace un tiempo, un amigo que tiene familia conformada a través de la adopción, familia homoparental, me decía, es que para las personas heterosexuales la adopción suele ser uno de los últimos recursos, para nosotros no. Para nosotros es el único, el primero o a veces el único recurso. Entonces, finalmente, eso hace que se llegue a la decisión de la paternidad, que vamos, si hablamos de la adopción, esa es tiene que ser una decisión más pensada, ¿no? De lo que usualmente se da en parejas heterosexuales, que se da el embarazo, pues, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un pensamiento, tiene que haber una decisión, tiene que haber la recurrencia, los trámites legales y todo lo que ocurre además. Entonces, desde ahí podemos hablar que esto nos menciona la importancia de la adopción en términos de una decisión bien planteada en esos términos. No sé si hasta aquí le dejo ahorita, Gina, o quieres que continúe, o pasamos a Roberto y luego hacemos otra ronda. Gracias, Gloria. Sí, si quieres aquí lo dejamos por el momento y vamos con Roberto. Roberto, tienes una línea de investigación muy amplia y con base en todas estas investigaciones que has realizado socialmente, en el tema social, ¿a qué retos se enfrentan las familias homoparentales en México? Hola, gracias. Pues básicamente las mismas que de alguna manera a nivel cultural se han registrado en otras culturas, en otros países. Recordemos que ya el principio no es ni siquiera todavía el reto en sí muy grande de la adopción, sino de el no ser parte de la comunidad estándar heterosexual. Y eso ya implica un prejuicio de inicio, ¿no? Las familias pues ya no salen del closet a nivel individual la pareja, sino cada una de las personas integrantes de la familia. ¿Qué más puedo decir? Que a nivel internacional, por ejemplo, lo que se ha registrado es, como dice Gloria, una internalización de la homofobia, de los prejuicios, y esto sí afecta desde la toma de decisiones hasta la forma en que van a ejercer su paternidad o maternidad, ¿no? Yo creo también que hay que tener en cuenta que la comunidad lesbiana, gay, bisexual, no son estándares entre ellos. Es diversa en sí misma, ¿no? No todas las personas tienen las mismas expectativas, y cuando se reúnen a una familia tienen las mismas características de retos diarios que una familia heterosexual o tradicional, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Que los prejuicios usualmente, si bien son muchas veces internalizados, existe una tendencia a que las parejas visibles homoparentales son parejas, pues, modelo en algunos sentidos, porque si bien el proceso de adopción es complejo para cualquier pareja, hay ciertas características, incluyendo socioeconómicas en muchos casos. Las personas que se han registrado homoparentales, como digo, parejas del mismo sexo,
piensan que, usualmente tienen niveles altos educativos, ingresos económicos altos, y no es el estándar siempre de, digamos, una pareja heterosexual. En ese sentido, hay buen ejemplo de las parejas documentadas, porque al tener mayor ingresos, mayor nivel educativo o una planeación, como dice Gloria, de cómo formar su familia, o sea, no pasa espontáneamente, hay un plan detrás de todo esto, usualmente tienen buenos indicadores en la crianza o de sus hijos o hijas, ¿no? Sin embargo, eso también es una limitación, porque a nivel investigación, tanto los buenos casos como los que pueden ser malos casos, si se quiere llamar así, no son de una muestra representativa ni utilizada de manera probabilística, sino por conveniencia. Es una muestra muy pequeña, muy difícil de encontrar. Entonces también hay un sesgo. Sin embargo, en estos estudios sí han existido indicios de que no hay diferencias en características de desarrollo de la personalidad, de habilidades o desarrollo de habilidades cognitivas o de identidad sexual, orientación sexual, que son los prejuicios que usualmente tienen las personas, que por el hecho de ser madres lesbianas, padres gays, los hijos también van a ser LGBT, ¿no? Y no hay como tal una evidencia que apoye este prejuicio, y sin embargo, si llegan a ser parte de la comunidad LGBT, hijos o hijas, no habría tampoco un problema a nivel ni clínico, tal vez y social, por el prejuicio que existe, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Que las formas en que también hay prejuicios incluyen que se piensa que los padres o madres de este tipo de familias no son perfectos, ¿no? Y la verdad es que ninguna familia es perfecta, ningún padre o madre es perfecto, las personas no son perfectas, ¿no? Cosas que ponen usualmente como parte de la crítica es, por ejemplo, la supuesta, entre comillas, actividad intensa o promiscuidad o muchas parejas o relatividad de las relaciones, duración corta, todo eso, ¿no? Y, por cierto, eso también pasa en las relaciones heterosexuales, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Otra muy importante, ¿no? Y de hecho aquí es donde está conectada la parte profesional. A nivel psicología, a nivel ciencias de la salud en general, el prejuicio de que en esencia las personas lesbianas, gays o bisexuales tienen un desorden o una enfermedad mental. Y si este prejuicio existe, ya la situación está complicada para la familia, para la pareja, para empezar, o para el individuo, ¿no? Obviamente no hay tal situación a nivel clínico fundamentada. La orientación sexual tiene años que a nivel, como criterio clínico, no se considera un desorden mental. Y pues pueden ser tan buenos, tan malos, tan idóneas como cualquier otra pareja, ¿no? Así es. Muchas gracias, Roberto. Hay ya algunas preguntas del auditorio, que les agradezco mucho que estén observando este conversatorio. Muchos agradecimientos de mucha gente que nos está viendo. Preguntan, ¿cómo viven los niños esta realidad de tener padres homoparentales? ¿Quién quisiera responder esta pregunta? Sí, Adelina. De no se ve. Con mucho gusto, creo que todos queremos hablar desde la postura de los niños y niñas. En lo personal, yo podría comentarte que de acuerdo a mi experiencia en la vida personal, no institucional, tenía mis resistencias, tenía ciertos conflictos para decir para calificar, siquiera para sentirme apta para calificar si era viable o no viable, que un niño, niña, adolescente tuviera dos papás o dos mamás. A mí misma me conflictuaba decirle cómo explicarle te voy a asignar con dos papás o con dos mamás. Cuando uno ve la realidad de los niños, niñas y adolescentes dentro de los albergues, dentro de las casas de asistencia, me tocó trabajar en más de 40 albergues, conociéndolos todos y cada uno de ellos, sabiendo que ahí había más de 650 niños en esos procesos de espera
para una determinación jurídica, porque recordemos que los niños, niñas, adolescentes que están dentro de los albergues están esperando que alguien resuelva su situación legal para, en el primer momento, por supuesto, regresar a casa con la familia que no lo lastimó, que no lo golpeó, que no lo quemó, que no lo violó, con parte de la familia que pueda acogerlo, porque ellos siguen añorando regresar a casa, porque siguen añorando que de lo inmediato se restituya su derecho y tengan una familia. Por más bien que se les trate dentro de una casa de asistencia, la verdad es que su familia en lo particular es significativa, tener una familia para ellos. Ahí todos somos familia dentro de un albergue, ahí todas somos mamás, todos somos papás, pero no hay una para ti solito. Entonces, desde esa visión de las prejuicios o situaciones personales que tenemos algunas personas, las vamos rebasando cuando nos enfrentamos a la realidad, cuando vemos esa cantidad de niños, niñas y adolescentes que quieren su derecho, que añoran estar con familia para ellos. Entonces la viven, la verdad es que bastante difícil y complicada al enfrentarse todos los días a que alguien les resuelva su situación legal, a que alguien les diga que esa forma de convivencia dentro de una casa de asistencia no es lo que van a vivir ellos para siempre. Después de ver esa cantidad de niños, niñas, después de ver esa situación, te digo, en todas las casas de asistencia se me quitaron los prejuicios y lo ven como el sueño de todos los días de que les podamos responder las personas que convivimos con ellos, las instituciones que les podamos decir, ya tienes tu familia o ya te vas a regresar a tu familia. Entonces, la ven con anhelo, con sueños, regresar, la restitución de su derecho, porque los niños no son objetos, son sujetos de derecho de acuerdo a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, creo que es importante que la postura personal, que la postura institucional, que las normas también se establezcan y se homogenicen, porque homogeneizar la norma es tan fundamental como que si un Estado tiene una ley que regula la adopción de una persona, de una pareja, de que pueda llevarse a efecto con ciertas reglas, si la institución lo permite, todos los demás, el Código Civil, el Código Penal, toda la legislación estatal tiene que estar homogeneizada, porque de lo contrario, cuando hay obstáculos, eso limita también la resolución y la restitución de los derechos de los niños y niñas para irse a vivir con una familia o una familia de acogida cuando la ley también lo permite, pero que de inmediato no permanezcan en el albergue. Entonces, para ello es estar dentro de una familia, la viven complicada cuando las personas y cuando las normas no están en el mismo sentido que ellos requieren para restituir y para verdaderamente ser sujetos de ese derecho que les asiste desde que nacen. Aquí la dejo. Gracias, Adelina. No sé si Gloria o Roberto quisieran retomar también esta pregunta de cómo viven los niños. Sí, yo quiero hacer hincapié en lo que nos parece, lo que vivimos en el desarrollo nos parece normal, de tal suerte que muchas personas, niños y personas adultas ya, hasta que lo son, o sea, adultas, se dan cuenta de que vivieron en el abuso. En el momento que lo vivieron como niños, niñas que fueron tocados, violados, maltratados, golpeados, insultados, lo ven como algo normal porque es lo que les tocó vivir. Entonces, eso finalmente, no estoy hablando de que sea válido el abuso, por supuesto. Me refiero a que aprendemos a que es normal aquello en lo que vivimos. Entonces, hay un gran prejuicio con respecto a esto justamente, o sea, creo que de ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo lo aprenden a vivir? Lo aprenden a vivir como algo que está ahí presente, tanto como las familias monoparentales aprenden que en casa solamente hay mamá o solamente hay papá. De hecho, fíjense que es tan importante nuestra cultura,
mexicana, nuestra cultura latinoamericana, les aseguro que de las personas que nos están escuchando, más de una persona fue criada por dos mujeres, sin que necesariamente esas mujeres tuvieran un vínculo romántico entre sí. Pero la verdad es que en nuestra cultura es muy dado que una vez que una mujer enviuda o se divorcia, o aquellas mujeres que no se casaron y que fueron mamás solteras, regresen o se queden a vivir en la casa de su mamá, que a su vez a lo mejor es viuda. ¿Y quién cría a los niños? ¿Quién los educa? La mamá y la abuela. Y a veces a esa mamá, a la abuela, también se le dice mamá. No sé, mamá Lucía, por ejemplo, y mamá Olga. Y las dos son mamás y las dos tienen la misma autoridad, aunque esas dos mamás no tengan un vínculo romántico entre sí. Entonces, la verdad es que no hay mucha diferencia con esas otras familias. No es algo que se les tenga que explicar a los niños, a las niñas. En algún momento se darán cuenta, pues yo tengo dos mamás y eso no es usual porque la mayoría de mis amiguitos o de mis compañeritos tienen mamá y papá, pero de la misma manera se procesa cuando no hay papá en la familia. Me refiero a que no hay papá porque es lo más usual en nuestras familias, no que no haya mamá, sino que no hay papá. No, también dice, bueno, pues no hay mamá, no hay papá, pero nada más está mamá, o bien vivimos en la casa y está el abuelito y está la abuelita y a ellos también se les dice mamá y papá. Entonces, esta forma de asumirlo de pronto no es tan diferente a lo que ya está existiendo en nuestra sociedad, ¿sí? Hasta ahí mi participación, Dina. Muchas gracias, Gloria. Roberto, no sé si quieras aportar en esta pregunta o nos vamos a la que sigue. Rápidamente, no. Como dicen las compañeras, son experiencias muy diversas y en algunos casos lo que se reporta en los estudios es que no hay ningún problema. Es una adaptación bastante natural, bastante fácil. Se ha entendido que a veces es porque precisamente por los arreglos que se hacen para establecer la familia, la adopción en ese caso, se genera un ambiente bastante positivo, ¿no? Pero hay gente a la que no le tienen ni siquiera que explicar siendo adoptados, adoptadas, o si son familias que tienen desde el bebé a esa persona, ¿no? Hay casos también que son excepcionalmente difíciles, pero muchos son por las cuestiones sociales y hay muchos que son bastante fáciles. O sea, no hay ningún problema a nivel interno de explicación así filosófica terrible interna, ¿no? No hay ni trauma como tal, ¿no? Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, quiero platicarles que hay todo un chat enorme de muchísimos comentarios a favor y en contra, que esto sabíamos que iba a generar, pues es un tema polémico. Wow. Pero bueno, preguntan que si se van a borrar los comentarios que discienden de este tema. Claro que no, todos tienen voz y se pueden expresar. Hay un comentario que dice, los niños necesitan ser amados y acogidos, pero no para satisfacer las necesidades afectivas de adultos. Primero, la salud de los niños. ¿Qué me pueden decir sobre esto? ¿Quién quiere comenzar? A ver quién podría hacer un estudio para demostrar que no se está satisfaciendo alguna necesidad de cualquier persona a nivel emocional. El simple trato interpersonal es satisfactorio, ¿no? Entonces, eso es una pregunta bastante difícil de operacionalizar. O sea, ¿cómo dices que alguien no se siente bien por tener un rol paterno o materno? Es bastante complejo tomarlo por ese punto. Así es. Adelina, ¿querías decir algo? No te escuchamos, Adelina. Sí. Perdón. Sí, yo creo que las posturas entre los que apoyan la adopción y los que pues muestran cierto rechazo sugieren pues varios temas. Por ejemplo, hay grupos pro adopción que argumentan que no existe una relación entre la orientación sexual de la pareja y la crianza. En la comunidad científica existe una amplia evidencia que muestra, como ya lo había comentado el compañero, que los menores criados por progenitores del mismo sexo se desenvuelven igual de bien que aquellos criados por progenitores de distinto sexo. Entonces, hay muchos años de investigación al respecto que documentan que no existe relación entre la orientación sexual de los progenitores y cualquier medida de adaptación emocional. Entonces,
En ese sentido, creo que es importante marcar las diversas posturas de las personas respecto a la adopción y a la satisfacción de una persona, y por eso va a tener un hijo. Me parece fundamental comentar que siempre el derecho fundamental es el interés superior del menor. Entonces, no se busca niños para esas personas, sino se busca los mejores papás para los niños que se tienen. Por supuesto que hay un trabajo serio al interior de la creación de una norma, hay un trabajo serio al estipular cuáles van a ser los requisitos que tiene que cumplir cualquier persona que quiera ser mamá, papá por adopción. Entonces, cumpliendo esos requisitos, queda claro que el interés superior del menor está por encima de todos los demás derechos. Entonces, la norma es seria, la norma marca lo que requiere una sociedad, y en ese sentido es como se legisla al respecto, y en ese sentido es como las personas cumplen requisitos, y el niño, niña o adolescente va a ir con una pareja que lo desea, que lo quiere, por supuesto, y que el niño necesita estar dentro de esa pareja. Es claro también que y no lo digo como rechazo, como estigma, que las parejas normales, que la mamá y el papá van a buscar a un bebé pequeñito, recién nacido, y a lo mejor cuando hay parejas homosexuales en solicitud de adopción, tienen mucho más apertura a niños que tienen a lo mejor menos oportunidad, y son los que más están en espera de la restitución de su derecho a una familia. Así es, gracias, Adelina. Gloria, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quiero referirme a los retos, que era como parte de la pregunta que me hacías en el inicio, ¿no? Creo que los retos se deben básicamente a dos niveles. Uno es el aspecto social, que es de lo que ya se empezó a comentar aquí, y otro yo lo nombraría estructural o interno, que tiene que ver con la dinámica de la pareja. Y eso tiene una gran influencia, por supuesto, también en el aspecto social de los roles de género, ¿no? De lo que se considera que le toca a la mamá y lo que se considera que le toca al papá. Entonces aquí, si bien en una pareja heterosexual, pues digamos como que esos roles se asumen, ¿no? O sea, y a lo mejor se piensa que cuando el papá cocina o el papá plancha o el papá peina a la niña, está ayudando, pues está haciendo algo que no le toca. En el caso, que no es así, por supuesto, ¿no? Pero digamos como que se asumen los roles sociales y algún movimiento, algún cambio, pues ya se considera como un acomodo en la familia o como que alguien está ayudando al otro en lo que le toca socialmente. En la parte esto, pues es diferente, ¿no? Porque a lo mejor se tienen que hacer ajustes en cuanto a qué le toca a cada persona, ¿sí? Si son dos mujeres, tienen que hacer ajustes en que, bueno, no todas dos van a ser las partes, digamos, como que tradicionales de la mujer, y en el caso de los hombres, pues tampoco. Entonces, tiene que haber un ajuste, una negociación en cuanto a cómo se procede en la toma de decisiones, a quién le toca qué, si es que está completamente dividida o se comparte. O sea, eso es finalmente como tiene que ver con la dinámica, ¿sí? Y la social, que finalmente tiene que ver con todo esto que se está comentando ahorita, o sea, esos comentarios que dices tú que están en contra de este tipo de familias, ¿no? Finalmente tienen que ver con esas creencias de que se van a contaminar, de que una pareja de hombres criando un niño lo van a hacer gay, que es uno de los grandes mitos al respecto, y pues eso es un prejuicio finalmente. O sea, eso no es cierto, absolutamente no es cierto. Tan no es cierto que la mayoría, o yo diría que el 100% de las personas homosexuales han sido criadas por una pareja heterosexual, ¿no? Y entonces ahí esa es justamente la muestra de que la orientación sexual ni se contagia, ni se enseña, ni se promueve, sencillamente
se descubre y se asume. Es lo que pasa con la orientación sexual. Se descubre y se asume. Y ya le corresponde a cada persona, por supuesto. Sin embargo, a nivel social pesa mucho, muchísimo todos esos prejuicios que hay con respecto a que no es algo adecuado y demás. Ahora bien, hay otra cosa. La paternidad o la maternidad no se ejerce desde la orientación sexual, se ejerce desde otra condición de la persona, ¿sí? Desde ese deseo genuino de ser padre o de ser madre. La paternidad tiene que venir de un deseo genuino, sea biológica o sea adoptiva. Tiene que venir de una certeza de que quiero hacerme cargo de la crianza de otra persona que me va a necesitar durante muchos años de su vida para poder ser autónomo. Porque no es como los venaditos que nacen y ya están caminando y ya pueden irse a buscar alimento. No, una criatura necesita de una persona adulta a cargo para poder subsistir. Entonces, en ese caso, las personas heterosexuales, el mismo cuidado que las personas heterosexuales deben tener con respecto a la expresión de su amor, de su erotismo, con respecto a sus hijos, lo mismo la tienen las parejas homosexuales, ¿sí? O sea, no hay, diré, como esta depravación que se puede pensar que se puede tener y demás. Vamos, por supuesto que no. El mismo cuidado que tiene una persona heterosexual al tener relaciones sexuales con la puerta de su recámara cerrada y en un momento en el que el niño o la niña no vaya a abrir la puerta, el mismo lo tienen las personas homosexuales. Entonces, creo que por ahí ese es uno de los grandes mitos, o sea, ese temor de que va a ser igual que ellos. O sea, tan no es cierto que la mayoría de las personas homosexuales han sido criadas por personas hetero y son homosexuales, ¿no? Entonces, por ahí, otro de los retos muy importantes es poder generar una red de apoyo sólida que le permita a esta criatura tener otro referente de cariño, de cuidado, de crianza a la par que de sus padres o de sus madres, y que los propios, la pareja en crianza, sea de hombres o sea de mujeres, se sienta, se sienta acogido, se sienta cobijado por esas personas que no van a criticar su forma de vida, que no le van a decir a los hijos, qué tristeza, pobrecito de ti, porque tienes dos papás, tú mereces un papá y una mamá, porque finalmente pues estarían pues dándole la torre a la pobre criatura, ¿no? Lo tendrían girando en la cabeza. Entonces me parece que esos son los retos más importantes que se tienen que afrontar. Afortunadamente, toda familia adoptiva, bueno, tanto como toda familia diré, pues, pero el tema que nos ocupa aquí es la adopción, toda familia adoptiva tiene que contar, debe de tener acceso a los recursos de acompañamiento en cuanto a psicoeducación y en cuanto a psicoterapia para poder aprender a hacer frente a todas las circunstancias por las que está caminando, ¿sí? Hasta aquí mi comentario, Gina. Gracias, Gloria. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo podrían ayudar a las parejas homosexuales a conocer las formas eficaces, seguras y libres de prejuicios acerca de la adopción? A nivel legal, nuestra compañera Adelina podría decirlo. A nivel ya... Adelante. No sé. Porque a nivel psicológico tengo unas ideas, pero eso depende de un conjunto de participantes, no nada más, por ejemplo, la familia, sino inclusive a nivel profesional. En psicología existe todavía, existe una gran cantidad de personas que tienen prejuicios que no están actualizadas con los datos científicos. Estoy leyendo los comentarios del debate bien activo a un lado, y a ver, todo es cuestión de definiciones. ¿Qué es normal? Normal, frecuente a nivel estadístico, normal porque ocurre, natural. ¿Qué es natural? Porque la naturaleza lo genera. Hay muchas cosas que no son naturales y estamos viviéndolas. O sea, es cuestión de definiciones, siempre he comentado eso. Y el método científico, que sí se puede probar a través de la ciencia o qué no, qué limitantes hay para lo que se encontró. La mayoría de los prejuicios son netamente anecdóticos. Es decir, yo conozco la historia de un gay o una lesbiana que era así o así y que era muy mala persona. Entonces supongo que todas las personas son de esta característica que son iguales, ¿no? Entonces eso se va transmitiendo de grupo en grupo y no tenemos una experiencia directa con personas que pueden ser la excepción y a veces la mayoría de esa población que tiene el prejuicio encima, ¿no? Entonces, a nivel social sí hay mucho que se puede hacer, ¿eh? Por ejemplo, a nivel profesional en otros países, aquí también en México, pero todavía no tan frecuentemente, existen organizaciones profesionales
que no porque tengan nada más personas de la comunidad LGBT siendo padres o madres, ¿no? Adoptivas o no, sino que también son personas que tienen acceso a esa información científica y colaboran en crear posicionamientos a nivel profesional, ya sea, por ejemplo, a nivel legal, a nivel psicología, a nivel medicina. Hay muchas instituciones en Estados Unidos, por ejemplo, que a nivel, por ejemplo, de pediatría, de especialidades médicas, que no solamente tienen recomendaciones de cómo tratar a estas familias de manera adecuada, sin discriminación, sino también lineamientos de ética, porque un acto en contra de esas familias a nivel de práctica profesional pues sería completamente antiético y no legal, ¿no? Por otra parte, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Crear conversación, visibilizar los casos, el contacto. Otra vez, los prejuicios son porque alguien piensa que todos son así, ¿no? Hay que ver las excepciones, las muestras de crianza positiva, de familias positivas. Es bastante trabajo a nivel comunitario, ¿no? Y pues las mismas familias, por ejemplo, eso es algo muy, muy delicado, ¿eh? Salir del closet a nivel individual es algo, pero salir del closet como familia homoparental es un riesgo por la sociedad, no porque son necesariamente tal o cual tipo de padres o madres, sino que la sociedad puede ser muy violenta. Si con cosas más ligeras, menos controversiales, la gente puede ser agresiva, imagínense con esto, ¿no? Entonces, sí es cuestión de que la gente que tal vez no sea gay, lesbiana, ni tengan familiares de ese tipo, pero está actualizada, pueda comunicarlos, ser aliados, aliadas y romper con información prejuicios, ¿no? Y así cambiar actitudes, que es la fórmula usualmente para esto. Gracias. Gracias. Sí, yo solo quería, Gina, si me permites, comentar un poco más lo que dice acertadísimamente Roberto respecto a la discriminación, ¿no? Creo que el punto fundamental es caminar como personas, formando a niños, niñas, nosotros mismos como, pues, personas que aceptan a las demás sin estereotipos, ¿no? O sea, sin estigma hacia nadie, todos caminar hacia ellos con valores que vayan definiendo a otra persona no como sexual, no como gorda, flaca, rubia, morena, sino como una persona, como un ser humano. Creo que ahí radica mucho el que podamos pensar diferente, el no estigmatizar a nadie, el no discriminar a nadie. Por supuesto que aunque la norma diga la no discriminación, social y culturalmente somos diferentes, entonces caminar desde esa forma social y cultural, fuera de la norma que lo diga, sentirlo y actuar en consecuencia para no estigmatizar a nadie, ¿no? Así es, Adelina, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice una persona de Baja California, dice, llevamos 2 años de espera en el DIF para la asignación de un hijo. Somos una familia lesbo-maternal y hay muchas familias lesbo-maternales en espera y no se da la asignación. Se habla de que hay todavía autoridades que se niegan a respetar los derechos de la comunidad LGBT, respaldándose en los códigos civiles estatales. Sí, puedo comentar al respecto. Sí, Adelina. Sobre este punto. Por supuesto, si hay una ley de adopción que es en los estados, la ley preferente que se debe atender para todo proceso de adopción, ya lo ha dictaminado incluso la Suprema Corte de Justicia, digamos, en la Ciudad de México, que es en donde en un primer momento se aceptan y se, legaliza que las parejas homosexuales puedan adoptar. Hay controversias dentro del Código Civil, hay controversias dentro de otras normas que son complementarias, aunque haya una ley especial, que no están homogeneizadas. Entonces, me parece que lo comenté en un principio, esas lagunas en la norma, cuando hay una ley dentro de un estado que marca cómo debe
de llevarse la adopción, es claro que la ley es preferente sobre cualquier otra norma, pero los códigos civiles están a la par, entonces es bien importante que puedan legislar en los estados su ley, pero homogeneizar todas las que en consecuencia tienen pues como un nexo con todo el proceso de adopción. En este caso es el Código Civil, el Código Penal, algunas leyes internas dentro de los estados, porque recordemos que son autónomos, y bueno, en consecuencia, la ley de niñas, niños y adolescentes, la ley general debe de prevalecer por sobre todas las cosas del interés superior de los menores, pero por supuesto el conflicto dentro de las normas en los estados tiene que resolverse al respecto para que puedan caminar los procesos de adopción si lo obstaculiza o lo limita alguna otra norma. Creería y me aventuraría a pensar que esto está así porque todavía existen algunos conflictos dentro del Estado para definir y pronunciarse en ese sentido para que puedan adoptar este tipo de parejas, y por eso es que se obstaculiza con otra norma. Gracias, Adelina. Bueno, estamos ya en los últimos minutos de este conversatorio. Quisiera ver si quieren los tres dar una última opinión antes de despedirnos. ¿Quién quisiera iniciar? ¿Roberto? Sí, Roberto. No te escuchamos, Roberto. Ok, estoy leyendo los comentarios, son muy interesantes, gracias por sus participaciones. Creo que es bastante importante participar con cualquier punto de vista, sea cual sea, es una situación que aporta a la problemática. En este caso, la problemática realmente es que hay muchas personas que no tienen familia y que requieren el apoyo de gente que les cuide de manera adecuada. Uno de los comentarios que escuché es que no se están siguiendo los criterios científicos para dar estas opiniones pro la adopción homoparental y familias homoparentales. Pues es que precisamente lo mencioné al principio, el trabajar a nivel de investigación con estas poblaciones, con este tipo de participantes es muy difícil, porque son personas que por su seguridad casi siempre están escondidas o no lo hacen público, ¿no? Entonces, mencionan por ahí que no se sigue la estadística. A ver, la estadística obviamente también depende del muestreo, ¿no? Entonces yo no podría decir obviamente que una familia monoparental, por los pocos datos o por las pocas muestras que hay, es mejor o peor. Y ese es el punto, que pueden haber familias homoparentales que tienen una dinámica familiar muy mala, muy nociva, y hay familias homoparentales que pueden ser todo lo contrario. Lo que con la poca evidencia hay documentada, porque es cierto, tal vez se requeriría un censo, investigaciones de más grande alcance, metaanálisis, revisiones sistemáticas, no hay para hacer eso todavía, son casos de muestras muy pequeñas, pero precisamente con la evidencia que tenemos, ¿qué sí podemos decir? Que no hay diferencias entre una familia homoparental u otra. Son muy pocos los estudios que dicen que son casos traumáticos y también terminan siendo cuestiones anecdóticas, no sistematizadas o estandarizadas como para poder decir, uy, sí, A, B, C causó el trauma. No es el caso. También recordemos que son, en el caso de la adopción, familias que, niños o niñas que pueden haber tenido un trauma, si es que se existió, previo a la adopción. Y la otra es lo que sí podemos decir con ciencia, porque tenemos una cantidad de muestreo bastante grande y ¿cómo se llama? Con muchas réplicas de estudio, es que la población homosexual, lesbiana, bisexual, pansexual, heterosexual, no tiene diferencias significativas a nivel de cuestiones cognitivas, enfermedades a nivel de desorden mental, etcétera. Entonces, ¿cómo podría yo decir que con la poca evidencia las parejas homoparentales, las parejas homosexuales son mejor o peor? No, a nivel individual sí podemos decir que no hay diferencias ni de salud mental, ni cognitivas, ni de desarrollo en general de las personas LGBT, ¿no? Entonces, sí hay ciencia, pero tenemos que hacer la conclusión dependiendo de los datos. Y hasta ahorita son positivos. Gracias, Roberto. Adelina, tenemos 2 minutos para cada una, por favor.
Muchas gracias, seré muy breve. La verdad es que estoy muy agradecida de haber estado en este espacio con ustedes, de haber aprendido cosas, de haber conocido. Creo que siempre estos espacios nos van a retroalimentar y nos van a dar más puntos de vista. Me encanta que la gente participe y que la gente, bien o mal, quiera decir cosas, porque eso significa que el tema es real y que el tema existe y que la situación tiene que estarse abordando y tiene que estarse pensando y todos los puntos de vista son válidos. Creo que debemos de pensar que estos espacios construyen sobre todo para las niñas, niños y adolescentes que están dentro de esos espacios, que son más de 33,000 niños, que están en esas casas asistenciales, que aún no hay un censo específico para contabilizarlos a todos, que esos niños necesitan que se les restituyan sus derechos, que tenemos que caminar hacia una ley nacional de adopciones, que hay muchos retos, que hay muchas cosas más que construir, que estar haciendo señalamientos no válidos para discriminar o estigmatizar. Me parece que este espacio de reflexión ha sido muy importante y trataremos de ir generando más para poder seguir aprendiendo juntos. Yo lo dejaría aquí y muy agradecida con haber compartido este espacio. Gracias, Adelina. Gloria. A mí me queda clarísimo que hay un gran camino por andar en materia de civilización con respecto a la adopción homoparental. Agradezco infinitamente a las personas que nos han escuchado, que han dedicado ese espacio para conocer, para aportar, por supuesto. En particular, quiero agradecerles mucho a mis estudiantes de psicología que están escuchando este conversatorio. De verdad que tengo una gran esperanza en ellos, en esta generación que se está formando como profesionales de la salud, porque finalmente van a ser quienes vayan a acompañar más adelante a esas familias que de pronto, como comentaba Roberto, no se animan a mostrarse públicamente como familias homoparentales, o bien personas que no se animan a convertirse en familias por toda esta sarta de prejuicios que están presentes, ¿no? Entonces, me parece que las familias homoparentales y lesbomaternales necesitan un acompañamiento libre de prejuicios, con conocimiento, que de verdad les permita afrontar los retos que están presentes, ¿no? Como abatir, o sea, que los retos sociales sean los menores y que se concentren en los retos de su propia dinámica, de la construcción de su propia familia. Me parece que por ahí vamos andando, que eso es un buen camino, de verdad que esto nutre, a mí me deja claro que hay mucho por hacer y me siento motivada para poderlo hacer. Y otra cosa, eso bueno, por mi parte, pero aparte quiero, como esta generación que se hizo de la investigación y demás, Roberto es una persona sumamente ética en su trabajo, de verdad que yo le tengo mucho respeto. Roberto es mi compañero de trabajo, es mi amigo, y le tengo mucha admiración por esta ética con la que desarrolla su trabajo en cuanto a investigación. Entonces, digo, o sea, no se dicen las cosas así nada más por nuestra propia opinión solamente. Nuestra opinión está permeada por nuestra formación profesional y también, por supuesto, porque estoy en la misma condición que Adelina, o sea, creo que todo tiene que ver en el bien de las personas que nos ocupan ahorita, que son niños, niñas, adolescentes, ¿no? O sea, de verdad que creo que hay mucho camino por andar y pues bueno, o sea, me parece que eso nos da pautas para poder continuar el camino. Así es, Gloria, muchas gracias. Y bueno, a mí nada más me queda agradecerles a los tres, Adelina, Gloria y Roberto, su participación, todas sus aportaciones que fueron muy valiosas para este conversatorio. A toda la gente que se conectó Contigo desde el Corazón, les quiero agradecer su presencia. Todos los comentarios, son muchísimos comentarios, preguntas, y mientras haya personas que nos escuchen y tengamos estos espacios abiertos, pues en Contigo desde el Corazón nuestro objetivo siempre es acompañar a las familias, a todas las familias adoptivas. Entonces, pues muchísimas gracias. Y bueno, quiero recordarles que Contigo desde el Corazón tiene un canal en YouTube que se llama así, Contigo desde el Corazón, y ahí pueden encontrar todas las entrevistas que hemos realizado a lo largo de estos meses. Y también tenemos un podcast que lo pueden escuchar en Spotify y en Apple,
que además de las entrevistas con expertos, pueden encontrar episodios en donde hablamos sobre diferentes temas de adopción. Entonces, les agradezco mucho a todos, muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.